Muchas gracias, presidente de OTECA. Muchas gracias a todos por asistir. Pero me centro en ti, Antonio, en OTECA en su conjunto, por invitarme por reaccionar. La verdad es que no sabía, no recordaba que el presidente de Televisión Española no había participado en las jornadas anuales de OTECA en el pasado. Quizás se lo hubiera sabido, ¿no? En un entorno donde reina la televisión privada, donde reina la competencia y donde reinan los resultados de las empresas, porque sois empresas ante todo, buena prueba de ello, de la competitividad tan tremenda que hay en este sector. Yo creo que rezuma la intervención que acabamos de escuchar de Mauricio Carlotti. Pero doy las gracias por permitirme no justificar la televisión pública, Mauricio, sino hablar de la corporación de la Radio y la Televisión Pública Española, de Radio y Televisión Española. Como digo, en una casa que no es la nuestra, pero que es una casa amiga, una casa vecina y además con la que tenemos una relación estupenda y muy fluida. Nuestra corporación, se ha dicho muchas veces esta mañana, tiene encomendado un servicio público que además se califica por la ley como un servicio público esencial de prestación de todo aquello que tiene que ver con la radio, la televisión y modernamente también la web y la interactividad que nos permite pública estatal. Digo pública estatal porque lo público claramente diferencia respecto de lo privado, como es obvio, y también estatal por el ámbito de cobertura. No hay otra televisión pública que tenga la cobertura que tiene nuestra corporación, Televisión Española, y tampoco hay una naturaleza pública en las televisiones que tienen cobertura estatal, porque son televisiones privadas. Todo ello hace que nos movamos en un régimen híbrido y muy complejo, como todo lo híbrido, porque es público y es privado, porque somos empresa y porque tenemos una serie de recursos para cumplir objetivos dentro del marco de la empresa que somos. Una empresa que tiene sus resultados, que no son estrictamente financieros, que están muy ligados a la prestación de servicio público, que justifica nuestra existencia y que además está sujeta a un régimen de supervisión muy complejo y muy distinto y muy cualificado respecto a otros operadores que intervienen en el mercado audiovisual. Nosotros, como tiene que ser, rendimos cuentas ante el Parlamento, además lo hacemos mensualmente, rendimos cuentas ante el Tribunal de Cuentas, ante la Intervención General de la Administración del Estado, rendimos cuentas ante la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, ante SEPI, como accionista en nuestro país, en la parte económico-financiera. Rendimos cuentas también y estamos sujetos a la supervisión que hacen de nuestra actividad informativa los consejos asesores de información, o informativos, mejor dicho. También tenemos nuestros códigos de autorregulación, como tienen el resto de los operadores, pero sin olvidar en ningún momento nuestro supervisor más importante, más especial, que es nuestra audiencia, que al fin y al cabo también nos debemos a ella. Separar audiencia de la prestación de servicio público de televisión y de radio me parece que es desnaturalizar el propio servicio público de radio y televisión. Y desde esa perspectiva, desde luego, enfoco y enfocamos el conjunto de los que trabajamos en la corporación nuestra actividad cotidiana. Como decía, nosotros estamos sujetos a un régimen especial, complejo, a veces incluso esquizofrénico, porque es híbrido, porque participa de una nueva naturaleza. Nosotros tenemos unos objetivos de marcado carácter público-institucional, donde el peso de la información, de los informativos, es muy relevante, donde la divulgación que hacemos en determinadas instituciones y poderes públicos también tiene una importancia especial, donde además estamos obligados, y lo hacemos con gusto, a cubrir todos los rincones de nuestra geografía, lo que exige una dotación de medios distinta de aquellos que no tienen esa ambición por llegar a todas las esquinas de nuestro territorio, donde tenemos además una vocación por informar de lo que pasa en el mundo a los españoles y de lo que pasa en España hacia el resto del mundo, con lo cual nos amplifica nuestra cobertura y nuestra vocación internacional, y donde además, decías Mauricio antes, se ha dicho en varias ocasiones a lo largo de las intervenciones esta mañana, tenemos que cubrir una serie de acontecimientos, de cosas que pasan que no son cubiertos por los operadores privados porque esos acontecimientos no ofrecen el retorno empresarial que se busca y que justifica su propia existencia. Pero a la vez, en la corporación y en Televisión Española tenemos objetivos de marcado carácter comercial, no en cuanto a la publicidad, porque es obvio que no contamos con ella, pero sí
desde el punto de vista del entretenimiento, del cine, de la ficción y de los deportes. Al fin y al cabo, una televisión tiene que entretener, aparte de informar y cumplir una serie de objetivos, y tiene que tener su audiencia. Sin audiencia, lo voy a decir varias veces, ruego disculpas de antemano por insistir en ello, sin audiencia no hay influencia, y sin influencia no hay servicio público que cumplir. Luego la audiencia es necesaria, es imprescindible para cumplir el mandato y la misión legal que tenemos encomendado y que venimos además cumpliendo desde hace muchas décadas. Eso sí, siempre con la ambición de ofrecer la mejor calidad posible, de ofrecer además una información veraz, objetiva y plural, pero siempre apostando por lo que llamamos televisión de calidad. La televisión de calidad, además, juega un factor positivo e incentivador en el sentido de que a los operadores de televisión, y particularmente por nuestra configuración, nos entusiasma poder contribuir a mejorar la calidad de los contenidos audiovisuales de nuestro panorama, pero también tiene un efecto limitativo, y porque esa calidad nos impide entrar en ciertos contenidos, en ciertas propuestas audiovisuales donde no podemos entrar precisamente por ese mandato, ese imperativo de calidad que justifica nuestra programación diaria. Y en este ámbito estamos sujetos, en cierto modo, a las mismas reglas que nuestra competencia, porque también tenemos dependencia de la audiencia. Sin embargo, como también tenemos unas obligaciones de servicio público y una configuración jurídico-pública, disponemos de distintas herramientas para cumplir nuestros objetivos. Nuestra configuración, nuestro compromiso es institucional y, por lo tanto, nuestros ingresos, lo ha dicho Mauricio ahora mismo, tienen un componente institucional, tienen una inyección directa de ingresos de carácter público. Esto, de todas formas, tiene ciertas limitaciones. Cuando decía nuestra dependencia de la audiencia, es así, pero no es una dependencia esclavizante, como puede ser para el resto de los operadores integrados en el entorno UTECA. Nosotros no tenemos una dependencia tan radical o tan inmediata de la audiencia no depende nuestra supervivencia en el corto plazo. De la audiencia depende nuestra supervivencia y una misión en el medio y largo plazo. Pero el medio y largo plazo se logra y se forja en el día a día, eso sí. Nuestra audiencia depende, a mi modo de ver, quizás sea demasiado sumario, de dos factores fundamentales a día de hoy, dos factores que concentran toda nuestra actividad. En primer lugar, en hacer más eficiente nuestra corporación, que en definitiva es hacer las mismas o mejores cosas con los mismos o con menores recursos, dado el entorno de crisis que nos rodea. Y de ello hablaré brevemente a continuación. Pero también depende nuestra audiencia de nuestros ingresos. Hay un correlato, hay una relación directa, eso en UTECA es consabido, entre el volumen presupuestario que dedicamos a nuestra actividad y la audiencia que generamos en el día a día. Y en este campo, en el campo de los ingresos, la Corporación Radio Española viene haciendo unos esfuerzos denodados, sobre todo en el último año, que se proyectan también para el año que viene. En 24 meses vamos a pasar a recibir prácticamente el 50% de una partida que representaba a su vez en su día el 50% de los ingresos, como es la dotación por la compensación de servicio público, de aproximadamente 500 millones de euros. Contamos año que viene con 242 consignados en el presupuesto, es menos de la mitad. Pero también otros ingresos que resultan de aportaciones de operadores de telecomunicaciones y del sector audiovisual, que también se han visto mermados, porque nuestros ingresos, lo ha dicho Mauricio, se fijan como un porcentaje en este componente particular sobre la facturación de las televisiones, que está en franca caída, como también de los operadores de comunicaciones, sobre todo si nos circunscribimos a España. A pesar de ello, somos optimistas, no somos pesimistas, y creemos decididamente que la corporación seguirá siendo la que ha venido siendo y la que es hoy en día, una televisión de referencia y una televisión influyente en nuestra sociedad. ¿Y con qué contamos para conseguir estos objetivos tan ambiciosos, teniendo en cuenta el entorno tan duro que nos rodea? En primer lugar, como decía, con un presupuesto que, a pesar de sus reducciones, porque tienen que ser así, es un presupuesto en el que confiamos para cumplir nuestra misión, incluso pensando en el año 2013. Estoy siempre proyectando 2013, dado que nuestro desembarco, la llegada
a la televisión pública se produjo a mitad del año 2012 y estamos más tirando de la estela del pasado que no construyendo un presupuesto y una propuesta de valor para el futuro. Pero también contamos con una herramienta imprescindible, que es nuestro capital humano. En Televisión Española, la corporación trabaja el santo y seña del sector audiovisual, quien ha sido cuna del sector audiovisual en toda España y fuera de nuestras fronteras, y que sigue siendo el referente dentro de nuestro mercado. Pero ese santo y seña tiene que verse dotado de una mayor flexibilidad. Tenemos que construir herramientas que básicamente se traducen en un entorno laboral más eficiente. Como decía antes, con nuestra mano de obra, con nuestro pulmón, tenemos que hacer más y mejores cosas en el entorno que nos rodea, que es de mantener recursos como mucho o incluso reducir recursos. Y para ello concentraremos nuestros esfuerzos en flexibilizar, en dotar de eficiencia en campos tan importantísimos como el esquema retributivo, que hay que revisarlo, como el régimen de provisión de puestos internos dentro de la casa, como favorecer de una forma decidida la movilidad funcional. Tenemos que avanzar en la clasificación profesional, en crear grupos que sean eficientes en cuanto a la movilidad interna de los empleados de la casa, y por otro lado tenemos que trabajar con mucha intensidad en redefinir el régimen aplicable a los turnos, a las jornadas y a los horarios, que nos impide a día de hoy competir en igualdad de condiciones con el resto de los operadores en un mercado tan marcadamente competitivo como es el audiovisual y el que seguimos queriendo competir en el futuro. Pero también contamos con una infraestructura técnica que no quiero pecar de vanidoso, no es a título personal, lo hago en nombre de la corporación que con tanto honor presido, cuenta con los mejores medios, con la mejor infraestructura de España y una de las infraestructuras y medios más potentes que existen ahora mismo, por lo menos en Europa. Nuestra tecnología digital está absolutamente extendida en todos estos procesos. Nuestra producción es casi exclusiva en alta definición, también la emisión en alta definición. Tenemos uno de los únicos canales de verdad que emiten en alta definición y seguimos apostando por él en España. Contamos además con el mejor y más potente archivo audiovisual en castellano que existe en el mundo, uno de los archivos audiovisuales más importantes que hay en Europa y sin lugar a dudas el más importante que hay en nuestro país. Tenemos la red territorial dentro de España más poderosa, como decía antes, llegamos con una inmediatez muy rápida a todos los rincones de nuestra geografía para cubrir todas las cosas que pasan en nuestro país, y además tenemos la mejor red de corresponsalías fuera de nuestro territorio. Con ello tenemos los mejores informativos, los más dotados y que además siguen siendo líderes de audiencia después de 61 meses consecutivos. Todo ello en el campo técnico con importantes contingencias, importantes retos que se nos avecinan. Se ha dicho esta mañana, el que representa el primer dividendo digital es un reto que también nos afecta de una forma muy decidida y donde también estamos en conversaciones y en un profundo y dinámico diálogo con el resto de los operadores y con el gobierno. Defendemos, en definitiva, en primer lugar, preservar en la calidad del producto que hacemos, en formar y en continuar disponiendo del mejor equipo humano del audiovisual español. Defendemos renovar día a día el prestigio que hemos alcanzado después de 50 años haciendo televisión y más de 75 años haciendo radio. Y además queremos extender este prestigio a nuestros medios interactivos. Contamos con la página web más potente en el campo audiovisual de España, que recientemente ha alcanzado la cifra de 14,5 millones de usuarios únicos al mes. Somos conscientes, además, y las jornadas tratan de ello, de la importancia que juega la Corporación Radio y Televisión Española en el conjunto del sector audiovisual español. Somos muy sabedores de nuestro poder dinamizador, de nuestro poder catalizador en el conjunto de la industria audiovisual. Cuando Televisión Española se mueve dentro de los proyectos por los que apuesta, el conjunto del sector también se mueve. Este año invertiremos aproximadamente 40 millones de euros
la industria audiovisual española al amparo de nuestra obligación de invertir el 6% de nuestra facturación en la 1 y en la 2. No obstante, existen también importantes contingencias que nos afectan. Me sitúo en el cine, del que se ha hablado esta mañana. Desde hace tiempo, Televisión Española viene invirtiendo, como decía ahora, el 6% de su facturación analítica en las cadenas en la 1 y en la 2, y sin embargo no somos capaces de emitir el volumen que invertimos. Esto está generando un activo en el balance del cine que se va acumulando y va creciendo día a día sin que seamos capaces, sobre todo en el entorno presupuestario actual que nos rodea, de dar salida a ese cine. Eso, en primer lugar, plantea un problema de gestión, pero en segundo lugar plantea un problema que afecta al conjunto de la industria cinematográfica española. Estamos trabajando en ello, estamos trabajando en fórmulas, imaginar fórmulas para dar salida a ese cine que tenemos acumulado en nuestro balance, pero también somos conscientes del papel tan importante que jugamos en el resto de la industria audiovisual. No nos olvidamos en ningún momento de la animación, de la ficción en general, de los documentales y en general del conjunto del entretenimiento. Queremos